Buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas ¿Qué tal? tardes. Buenas Hola, tardes. profe. Buenas Hola. tardes. Buenas ¿Cómo tardes. están? Bueno, les pido Buenas disculpas, el tardes. otro día en la computadora no podía poner la cámara, no estaba con mi computadora de siempre, no me encontraba, digamos, en la ciudad y bueno, quise dar la clase igual, por eso no tuvimos el video, pero bueno, calculo que igual habrá servido aunque no me hayan podido ver. Nosotros, esa clase yo le subí toda la parte de asamblea, quedó un pedazo de la clase que nosotros no lo vimos, que yo se los dejé en el video y le dejé el PowerPoint. Mi idea es avanzar esta clase con la forma de elección de directores, avanzar otra clase más que hablemos de impugnación y receso y después utilizar un espacio de una clase para evacuar todas las dudas de todos esos temas que tengamos y además ver esos trabajos prácticos que nos van a llevar a ubicarnos bien en la forma de elección de los directores, cómo se vota en las asambleas, qué es lo que pasa en las asambleas, etcétera. Yo lo que no me acuerdo, y eso sí me interesa, es si la clase última yo les expliqué como un cuadro que hay de situación del qué es lo que pasa en una asamblea antes y después de la asamblea. Esa parte se las expliqué. Sí, el cuadro general lo vimos, creo que fue lo último que vimos en la clase anterior. Sí, lo vimos. Claro, porque lo vieron. Porque en realidad ese cuadro, qué es lo que pasa antes de la asamblea y qué es lo que pasa después de la asamblea y qué es lo que pasa en el acto asambleario, fíjense qué es lo que nos va a servir a nosotros para ubicarnos en todas las funciones que tienen que hacer los directores, en cómo tienen que votar los accionistas, cuándo se van a poder después impugnar las asambleas, cuándo se va después a poder hacer el derecho de receso. Entonces, la idea mía es dar estos tres temas para después poder concatenarlos con los casos prácticos. Especialmente hay uno que yo les voy a subir de asamblea, que es una asamblea que está toda mal hecha, para que entre todos se trabajen en ver qué es lo que está mal hecho, qué es lo que están votando mal, etcétera. Y justamente nos va a servir para unir estos tres temas y concatenar. ¿Sí? Profe, antes le Bien. quería hacer una consulta ¿Cómo sobre, no, Elina? sobre quórum y mayorías. Todos intentamos acceder a la clase que usted dejó en el campus, pero nos pide que usted nos autorice. Lo que encontramos con algunas compañeras fue en YouTube, en el cuatrimestre pasado, que lo encontró Natalia y nos avisó, es al final del tema 25, pudimos ver en YouTube del centro de estudiantes por una mayoría. Nosotros lo vimos de ahí, a través del campus, y creo que ningún alumno pudo acceder. No, Qué yo no, raro, no a pedí, ver. no. Nadie. Le mandamos, porque está Ah, subida al Drive y está bloqueada, necesita autorización por usted. Todos le mandamos, pero no sé si le llegó. Así que lo Yo, que pudimos ver fue de ahí, por mayoría. esperen, no hay ningún problema. Asamblea, ¿por qué no está bloqueada? Porque no tendría que estar bloqueada. Claro, en Em, realidad está para que solo podemos acceder con autorización suya. no, esperen. Compartir, obtener. em, compartir, ahí está. ¿Y aquí con quién lo tengo que compartir? Con todo el mundo, ¿no? Claro. Acá Oh, está. sí. Cualquier usuario de internet que tenga el vínculo puede verlo. Exacto, exacto. Yo- claro, sí, y ahí Ahí estaba sí. que sí, ¿eh? Ahí teóricamente para mí estaba que sí, fíjense si no está, me mandan un Ah, mail, pero teóricamente perfecto. para mí estaba que sí, que se podía ver. Pero Gracias, buenísimo profe. la acotación que me hayas hecho. Aparentemente sí. Yo creo que, yo pensé que lo tenía que sí, que cualquiera lo podía ver. Pero bueno, igual si, fíjate Lina, si no podés, me volvés a mandar un mail y a ver qué hago y yo lo abro, a ver qué pasó, si Sí, estaba mal puesto. quizás es la Yo por misma. lo general los dejo abiertos. En YouTube encontramos la clase de usted, del 4 y pasado, completa de todo el tema 25, y a la última parte es todo por mi mayoría. Yo entiendo que a nosotros nos sirvió encontrarlo de ahí, así que igual la vamos a ver Bueno, del pero campus, bueno, pero la vez del campus.
Entonces, la idea entonces sería la clase de hoy avanzar con directorio y la forma de elección de directorio que tiene mucho que ver con la parte de asamblea. La clase que viene entonces avanzamos con receso y después, bueno, hacemos esos prácticos que a mí me parece que son muy útiles porque terminan de ver terminan de ver la teoría. Nosotros hablamos en teoría y terminan de comprenderla. Y cuando ya vieron todo esto, me parece que es útil hacerlos todos juntos, ¿sí? Nosotros entonces hoy vamos a hablar del directorio. Yo les voy a compartir la pantalla, le puse, no puse, le voy a compartir la pantalla del directorio, que sería este. Presentamos con diapositivas desde el principio y vamos a empezar a hablar de lo que nosotros hoy vamos a hablar, que sería la parte de el directorio de sociedades anónimas, que es el órgano de administración, que ustedes ya han visto bastante o hemos hablado del órgano de administración. Entonces, cuando nosotros acá en esta parte de sociedades anónimas hablamos del órgano de administración, son temas que muchos ya hemos desarrollado y lo que venimos es a hacer un poco más de hincapié sobre lo mismo y a ver cómo se aplica específicamente para la parte de anónimas, pero fíjense que todos los conceptos generales que nosotros ya vimos en la parte general los vamos a utilizar para toda esta parte de administración, de representación, de responsabilidad, cuando veamos responsabilidad de los directores también. En la clase de hoy entonces vamos a hablar de este órgano de administración, de las formas de elección del órgano de administración y cómo es el cargo, que es personal, cuál es la duración, qué pasa si hay una vacancia y qué funciones van a tener estos directores. O sea, todo esto es lo que nosotros vamos a desarrollar en la clase de hoy, ¿sí? Bien, vamos a empezar con el directorio. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos en la parte general? Es decir, que lo único que vamos a hacer es hacer un poco más de hincapié y refrescar que durante el Código de Comercio se decía que el vínculo que existía entre los directores y la sociedad era un vínculo de mandato y que con la vigencia de la Ley General de Sociedades habríamos dicho que ese vínculo ya no era un vínculo de mandato, sino que era un vínculo orgánico legal y que cuando actuaba el directorio actuaba en forma directa a la sociedad. Era la sociedad la que tomaba las decisiones, era la sociedad la que se estaba vinculando en forma directa. Esta actuación, y la vimos y la estudiamos en la parte general, artículos 58, 59, 60, que sería cuando la sociedad queda obligada, cuál es el régimen general de responsabilidad, que después vamos a ver en qué cambia o no para la parte de sociedades anónimas, y por último teníamos todo lo que sea la materia de inscripción. Y acá nosotros vamos a tener elementos específicos que hacen al órgano de directorio, y estos elementos específicos que hacen al órgano de directorio nos dicen que el directorio es un órgano indispensable. No podemos tener una sociedad anónima que carezca de directorio. No puede faltar el directorio en la sociedad anónima y además de ser indispensable, es un órgano permanente que, a diferencia de la asamblea que existe y está como órgano cuando se reúne, cuando se necesita, el órgano de directorio siempre lo tenemos en funciones dentro de una sociedad anónima y es un órgano colegiado. ¿Qué significa que es un órgano colegiado? Esto hace a cómo se toman las decisiones. Un órgano colegiado significa que es un órgano que va a estar integrado por más de un miembro y se dice que es colegiado aunque esté integrado por un solo miembro. Por eso el órgano de directorio siempre cuando toma decisiones tiene que elaborar un acta. Si yo tengo una sociedad anónima, aunque tenga un único director, como es un órgano colegiado, para que la decisión que toma sea válida, tiene que elaborar un acta. De hecho, a mí me pasó que tuve que defender una vez a una escribana que había celebrado un poder por el cual habían apoderado a un abogado para que concurse una sociedad que había terminado en quiebra, una quiebra muy importante en Mar del Plata, y decían que el poder no era válido porque lo había dado el único director
pero faltaba el acta de directorio que había decidido otorgar el poder. Y justamente en qué se basaban para decir que en realidad el poder no era válido, en que el órgano de directorio es un órgano colegiado. Entonces, como es colegiado, siempre se tiene que reunir para tomar decisiones. Si está integrado por un solo director, ese solo director va a ser el que va a tomar las decisiones. Pero si está integrado por más de un director, se van a reunir y las decisiones cada uno va a votar. Uno puede votar de una manera, otro va a votar de otra manera, pero las decisiones se van a tomar por mayoría. Y lo propio de este método colegial o de este colegio es que esas decisiones, esa decisión que se toma por mayoría después se difunde entre todos los miembros y es como que todos los miembros votaron de esa manera. Es decir, y este es el principio de responsabilidad de los directores, este método colegial, que yo por ser parte de ese órgano colegiado, independientemente de cómo haya votado o de qué haya hecho o que haya estado presente o haya estado paseando por Europa o en terapia intensiva, se van a difundir las decisiones y yo voy a responder. Para no responder, tengo que pedir la exhibición de responsabilidad antes que sea tratada, que eso lo vamos a ver bien cuando veamos los supuestos de extensión de responsabilidad, cuando veamos la parte de responsabilidad. Pero el principio general es que la decisión que se toma, independientemente de cómo vote yo, se difunde entre todos los miembros. Y para que una decisión del directorio sea válida, yo voy a necesitar una reunión del directorio y esa reunión del directorio va a quedar labrada en un acta. Cuando nosotros pensamos cómo se hace una reunión de directorio, cómo se hace una reunión de asamblea, y si podemos, me gustaría con ustedes hacerlo también un simulacro de una asamblea donde se elijan directores para que tengan idea cómo funciona en la práctica. Esperemos poder llegar a desarrollar los temas para hacerlo. En la práctica, una asamblea o una reunión de directorio, nos sentamos en la mesa y empezamos a debatir los temas del orden del día, ¿sí? Así sería un directorio, una reunión de directorio, y de la misma manera se va a hacer una reunión de una asamblea. Cada uno va a exponer su opinión y terminado todos los temas que se trataron, cada uno de los temas expone su opinión y se vota, expone su opinión y se vota, expone su opinión y se vota. Es decir, que se van a ir tratando los temas y una vez que se van tratando, cada uno va a ir votando. Es importante como estrategia, cuando uno está en una asamblea o en un directorio, saber el orden que va a tratar los temas, porque ese orden va a traer un hilo conductor y esa es una estrategia que uno arma antes de ir a la asamblea o antes de ir a una reunión de directorio. El que convoca arma esa estrategia. Y también, si nosotros tenemos un directorio que no todos van a votar de la misma manera o una asamblea que sabemos que no todos van a votar de la misma manera, por lo general, si yo estoy en un grupo que soy más de uno el que va a hablar, es bueno que uno hable primero y otro último, porque entonces tiene elementos para retrucar o contestarle al otro, porque la metodología es que habla uno y dice por qué algo, la otro dice por qué algo y cómo va a votar, y el otro accionista de una asamblea o director dice qué es lo que quiere y cómo va a votar, y después directamente se vota y queda establecido cómo votaron. Entonces es importante poder argumentar. De ahí que en las asambleas haya que dejar 15 días antes en la sede social los estados contables para que los accionistas justamente los puedan tener. Entonces, volviendo al directorio, nosotros tenemos que el directorio entonces es un órgano indispensable, es colegiado, es permanente. Yo puedo ser elegido interminablemente como director, es decir, que me pueden elegir y se me vence el mandato y me vuelven a elegir, y se me vence el mandato y me vuelven a elegir.
todas las veces que quieran los accionistas elegirme como director, y es una función personal. Es decir, que si alguien lo elige director, esa función la va a cumplir de manera personal esa persona que es elegida y no puede delegarlo. Si a mí me eligen director de las Margaritas S.A., yo tengo que cumplir la función de director de las Margaritas S.A. No puedo delegar mi función directorial. Sí puedo dar poder especial para determinadas cosas. Algunos van a decir, no, pero los escribanos dan un poder que delegan todas las funciones. En realidad los escribanos dan unos poderes que son poderes amplios, que establecen muchas cosas que pueden hacer los apoderados de la sociedad. Entonces, en esas muchas cosas que pueden hacer los apoderados de la sociedad, nos vamos a encontrar que prácticamente podrían hacer las mismas funciones que los directores. Pero en realidad no es que están delegando las funciones, están apoderando para todas estas pequeñas cosas. Sin perjuicio de eso, si hay un apoderado que va a representar a la sociedad, por ejemplo, las Margaritas S.A. quiere vender un inmueble y va a ir un apoderado a representarla, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer un acta de directorio donde autorizo a vender el inmueble a determinado monto y autorizo que este apoderado, José García, vaya en representación de las Margaritas a firmar la escritura. Es decir, que tengo que igual, aunque tenga un apoderado, igual yo voy a tener que labrar el acta correspondiente de directorio, ¿sí? Esto es básicamente lo que sería este órgano directorial. Este directorio va a cumplir funciones entonces que son temporales y va a cumplir funciones que son de administración ordinaria y extraordinaria. Las funciones de administración ordinaria las vamos a cumplir todos los años. Son aquellas que hacen a la gestión ordinaria de la sociedad. Yo siempre pongo ejemplos como si fabrica zapatos, si son amarillos o rojos, o si fabrica botas o zapatos, ahora que se usan las botas blancas, si fabrica botas blancas, si los empleados trabajan 8 horas corridas o cortadas. Vamos a ver qué taco le ponemos a los zapatos, cómo hacemos para pagar la luz, cómo uniformamos a los empleados. Todas esas son funciones de organización, de administración ordinaria. Pero también va a haber funciones de administración extraordinaria que van a tomar decisiones como, por ejemplo, si efectivamente venden o no venden un inmueble, si efectivamente empiezan o no con un proceso de una fusión o de escisión. Son funciones que empiezan a tomar de administración porque ellos consideran que es bueno fusionarse, pero son extraordinarias porque no lo hacen constantemente. Y la elección de los directores va a estar en cabeza de la asamblea, es decir, que por excelencia el órgano que va a elegir a los directores va a ser la asamblea. Digo por excelencia porque ahora vamos a ver que hay algunos supuestos que no es la asamblea, sino que es otro miembro, otro órgano el que va a estar eligiendo a los directores, pero eso es una excepción al principio general del cual los directores van a ser elegidos por una asamblea. Se dice que es un derecho de los accionistas elegir a los directores y que es una facultad el concurrir a la asamblea. Yo personalmente creo que si soy accionista o los accionistas no solamente tienen el derecho, tienen una obligación de concurrir a la asamblea. ¿Por qué? Porque ellos hicieron aportes y son socios de una sociedad. Y la sociedad tiene que de alguna manera tomar decisiones válidas. Si ningún accionista concurre, ¿cómo hacemos para aprobar los balances? ¿Cómo hacemos para distribuir utilidades? ¿Cómo hacemos para que los directores se lleven remuneraciones? ¿Cómo hacemos para que la sociedad siga girando? Está bien, si el 80% de los accionistas concurren, no hay problema. Pero si no concurre nadie, no se pueden tomar decisiones válidas. El otro día me planteaba un abogado cómo hacía que era presidente del directorio de una sociedad. Y no quería ser más. Entonces él renunciaba, pero la sociedad del suplente no quería subir porque tampoco le interesaba, una sociedad que no
no cumplía funciones y tenía más pasivos que activos. Entonces, ¿qué hacía? Convocaba asamblea, y cuando llevaba a convocar asamblea, o los accionistas no iban, o si iban, no elegían ningún director, nadie quería aceptar. Entonces, como nadie quería aceptar y la sociedad no puede quedar acéfala, no puede quedar sin ningún director, esta persona que se quería ir continuaba siendo director. Entonces, bueno, en realidad es un deber para mí de los accionistas el concurrir a la asamblea, es un deber de apoyar a este órgano del directorio, porque el directorio no hace más que administrar los bienes ajenos. Profe, ahí no El habíamos visto director está administrando los bienes de los accionistas. Sí, no habíamos visto en la primera parte que en ese caso se podía pedir intervención judicial, o estoy equivocada, porque no están pudiendo elegir nuevos directores. en realidad si vos no podés elegir nuevos directores y sos el director, en jurídicas no podés renunciar y no te van a escribir tu renuncia porque no hay forma de que te vayas en la provincia de Buenos Aires. En la Inspección General de Justicia hay algún procedimiento que si vos convocás varias veces y no eligen, habría un procedimiento que podría llegarte a escribir tu renuncia. Y una intervención judicial, teóricamente para pedir una intervención judicial yo tendría que tener una acción de remoción de los administradores, y en realidad acción de remoción de administradores no tendría. Entonces, si técnicamente pido la remoción judicial como tal, la intervención judicial como tal, no entraría dentro del marco de lo que me dice la ley de sociedades, porque yo no podría, no tendría la causal para que se dé la intervención judicial. Si mi cliente es el director que se quiere ir, presentaría una demanda diciéndole al juez que los accionistas no vienen, que se lo citen, que yo quiero renunciar, que me escriban la renuncia y que elija un veedor, pero no como una medida de intervención judicial, sino como una demanda o una demanda autosatisfactiva, o buscarle otra vuelta procesal, pero no entraría dentro de lo técnico de intervención judicial porque no estarían dados los supuestos para intervención judicial. Sí, para que se designe un administrador que sea un contador de la matrícula que quiera aceptar el cargo. Nadie va a querer aceptar el cargo, pero ahí en ese caso podría llegar a pedir una demanda, tal vez una demanda autosatisfactiva, que son las que son hoy más rápidas de obtener un resultado, ¿sí? Podría ser una forma. Bien, ¿cómo se eligen los directores? Fíjense, nosotros dijimos que en principio o en términos generales la forma de elección de los directores es por la asamblea, es decir, que la asamblea es la que tendría que estar eligiendo los directores. Y la asamblea va a elegir los directores en la asamblea constitutiva en los términos del 176, va a elegir la asamblea por el sistema tradicional o común del 234, que la asamblea que elige es una asamblea general ordinaria. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos en la clase pasada que estaban las asambleas generales ordinarias y extraordinarias? Bueno, la asamblea general ordinaria va a elegir a los directores y esta decisión se va a tomar por mayoría absoluta de votos que puedan emitirse. También va a poderse elegir a los directores por una asamblea de clase o categoría de acciones, que es interesantísima y se utiliza muchísimo en los protocolos de familias. Lo utilizamos muchísimo cuando hacemos protocolos de familia, esta forma de elección de clase o categoría. Y también se va a poder elegir a los directores mediante el sistema del voto acumulativo. Estas cuatro formas va a ser la asamblea, van a ser los accionistas los que van a elegir a los directores. Pero también el directorio va a poder ser elegido por el Consejo de Vigilancia y por la sindicatura. Va a poder ser elegido por el Consejo de Vigilancia en los supuestos del artículo 281, inciso D, cuando está previsto en el estatuto la posibilidad que el Consejo de Vigilancia elija a los directores, y también va a ser elegido por el síndico en caso de vacancia conforme el 258 de nuestra ley de sociedades. Pero en términos generales, el principio general es que los directores van a ser elegidos por la asamblea o por los accionistas. El primer caso, que es la asamblea constitutiva, se acuerda que la asamblea constitutiva cuando es cuando se decide constituir la sociedad. Entonces, cuando nosotros decidimos formar la sociedad, constituir la sociedad, ¿qué hacemos? Se van a reunir todos los socios,
se reúnen en el caso de la sociedad anónima en una escribanía y labran la escritura pública de constitución de sociedad y en ese caso van a elegir a los directores. La primera forma de elección de los directores es mediante esa asamblea constitutiva. ¿Sí? La segunda forma de elección de directores es mediante el sistema tradicional o común que habla el 234 de nuestra Ley General de Sociedades, que se elige por mayoría absoluta de votos que legalmente puedan emitirse. Bien, ¿cómo funciona este sistema tradicional del 234? Fíjense, el sistema tradicional del 234 funciona en una asamblea que hay 4 accionistas que estamos sentados sobre una mesa, los 4 accionistas, para elegir a los directores, ¿sí? ¿Cómo hacemos estos 4 accionistas para elegir a los directores? Bueno, estamos sentados, el accionista A, que tiene 700 votos y 700 acciones, el accionista B, Bernardo, que tiene 120 acciones y 120 votos, el accionista C, Carlos, que tiene 100 acciones y 100 votos, y el accionista D, Diego, con 80 acciones y 80 votos. Todos estamos sentados en una mesa, tenemos 5 cargos a llenar, es decir, 5 posibles vacantes. Yo esto quiero que les quede bien claro, cuando hablamos de cargos a llenar, ¿qué quiere decir? Que tengo 5 posibles lugares para que entren 5 posibles directores, ¿sí? Cuando yo voto por el sistema tradicional, ¿qué va a hacer? Cada accionista le va a poner la totalidad de votos que tiene, ¿sí? ¿A quién? A la cantidad de cargos que tiene para llenar, es decir, que va a elegir una persona humana para cada uno de esas vacantes, para cada uno de esos huecos de directores que hay que se pueden elegir. En este caso tengo 5 cargos, es decir, que yo puedo elegir 5 directores. Entonces, cada accionista en el sistema tradicional le va a tratar de que entren en el directorio 5 directores que él quiere. En el caso nosotros vamos a tener que el accionista A va a agarrar sus 700 votos y va a decir, bueno, yo quiero que mi primer director sea Alberto. Mi segundo director sea B, Bernardo. El tercer director, es decir, para el tercer cargo, fíjense, sea Carlos. El cuarto director para el cuarto cargo sea Diego y el quinto director para el quinto cargo sea Ernesto. Y el accionista B, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo mismo, pero le va a poner 120 votos para cada uno de los cargos. Entonces va a decir que para el cargo 1 le pone 120 votos a Federico, para el cargo 2 120 votos a Guillermo, para el cargo 3 va a poner sus 120 votos a Hugo, para el cargo 4 sus 120 votos a Ignacio y para el cargo 5 sus 120 votos a José. El accionista C va a hacer lo mismo, el accionista D va a hacer lo mismo. Y van a competir en este sistema tradicional todos los posibles sujetos con la cantidad de votos que tienen. Y va a resultar electo el que mayor votos tenga, que tiene que tener mayoría absoluta de votos. En este caso, fíjense que va a resultar electo el candidato que propuso el accionista A. ¿Sí? Ahora, en una asamblea, ¿se va a dar esto así? Por lo general, en una asamblea hay grupos. Si hay un accionista que tiene 700 votos, el 70%, y los otros no están atomizados y peleados. Por lo general, o están con el que tiene el 70% y votan a los mismos candidatos, o van a votar en conjunto al mismo candidato. Es decir, que estos 3 podrían estar votando en conjunto a las mismas personas humanas para que ocupen el cargo de director. ¿Sí? Pero ¿quién va a entrar? Va a entrar el que tiene mayoría absoluta. Este es el sistema común, el más tradicional, el que en todas las asambleas se utiliza para elegir directores. Siempre el sistema clásico es este sistema del artículo 234, entonces el que se utiliza para elegir los directores. De este sistema, ¿tenemos alguna duda cómo funciona el sistema común de elegir directores y de votar en una asamblea? No. Bien.
La otra forma es por clase o categoría de acciones conforme el 262, que esta es la que yo le digo que es muy rica, que en este caso lo que se hace en clases o categoría de acciones es que el estatuto puede prever que haya más de una clase de acciones. Vieron que ustedes vieron que las acciones se pueden distribuir en clases de tanto en cuanto en cada clase tengan los mismos derechos, y cuando hablaban de clase de acciones seguramente hablaban de acciones ordinarias de un voto y acciones ordinarias de 2 votos, de 3 votos, de 4 votos, de 5 votos, acciones con preferencia patrimonial que cobran un dividendo fijo o que cobran una mayor cuota de liquidación. Pero también se puede hacer clase de acciones para que en esas clases se elijan diferentes directores. Es decir, que yo distribuyo las acciones en diferentes clases y cada clase me elige un director. Cada clase me puede elegir un director. Esto María, está... Oh, una sí, consulta. Juan, ¿cómo ¿quién sos? Tengo una consulta. Juan, ¿qué haces? Ah, ¿tenés el micrófono o yo tengo esto muy fuerte? Vos el micrófono fuerte y me dijiste María y me hizo la cabeza. Me asusté Dale, Juan, yo, profe. Sí, Ahí, lo tiré fuerte. ahí lo bajé. ¿Ahí mejor? ¿Eh? ¿Ahí mejor? No, No, sí. que yo No, me pasa que yo asusté. tenga fuerte el... No, ¿A yo vos me también asusté, te pegué un asustaste? salto, sí. Sí, lo tenía al ¿Conmigo te máximo. asustaste? Ahí lo bajé. No, porque yo tengo esto para que escuchen bien ustedes, pon el micrófono de acá, y puede ser que tenga muy alto el mío, lo voy a bajar, pero me hizo así, me asustó. Dale, Juan, te escucho. Ahí lo bajo, mirá. Bueno, espero que ahora se escuche bien. Dale. Yo te quería consultar respecto de, habíamos visto el tema de las acciones, que no se podían acumular preferencias económicas y Sí, políticas, digamos. Esta del es directorio sería incompatible es incompatible, claro. O sea, que un sujeto, la un preferencia accionista, en el voto con la preferencia patrimonial. la preferencia patrimonial, exactamente. En este caso, para los directorios Exactamente, es sería la incompatible. preferencia. No podría un sujeto que tiene preferencia para el dividendo ejercer un voto con alguna preferencia en el ámbito de elección de Pero acá directorio. no tendríamos preferencia en el voto. En clase y categoría de acciones, todas las acciones tienen un voto. Claro. En este Yo caso no podría existiría ningún tener tipo de preferencia preferencia. patrimonial y con acciones de con clases de acciones que cada una me elija, cada clase me elija un director. Porque en realidad no tengo más cantidad de votos acá, lo que hace en la clase o categoría de votos, yo hago la clase, por ejemplo, tengo 100 acciones. Entonces yo divido en clases. Entonces la clase A me elige un director, la clase B me elige otro director y la clase C me elige otro director, por ejemplo. Eso serían clases de acciones. Ahora, no puedo tener, es incompatible tener preferencia patrimonial con privilegio en el voto. Pero en este caso no tendría privilegio en el voto, porque todas las acciones tienen un voto. Lo que pasa es que cada clase me va a elegir un director. Y me permite a mí que cada clase introduzca siempre un sujeto en el directorio, en este caso de clases o categorías de acciones. ¿Sí? Lo que se discute acá es si yo tengo que tener proporcionalidad entre la cantidad de directores que va a elegir y la cantidad de capital que tiene. Cuando esto se resolvió en un primer momento, la IGJ en el año 54 me exigía proporcionalidad entre el capital y la cantidad de directores que yo iba a elegir. Y hoy por hoy nos encontramos con algunos autores como Martorell, Saldívar y Mascheroni que dicen que tiene que haber proporcionalidad. Otros autores como Taegui y Alperín dicen que no es necesario que haya proporcionalidad. Yo que soy una persona práctica, porque en realidad el derecho se termina utilizando en la práctica, lo que le voy a decir son los casos prácticos que yo he tenido en provincia. Este tema de elección de clases, de elección de directores por clase de acciones se utiliza muchísimo y yo en provincia lo he usado en muchísimos casos cuando armamos protocolos de familia, pero el caso más, el caso que yo diría que por ejemplo lo he usado, una vez me pasó que vinieron 3 viejitos al estudio que eran 3 divinos, que tenían como casi 80 años, una sociedad que habían fundado ellos, ya estaban los hijos trabajando y se estaban incorporando los nietos, y ellos querían hacer lo que hicieron siempre. Dicen, miren María, siempre estuvimos los 3 en el directorio,
Una vez el presidente del directorio era uno, al año siguiente era el otro, tomábamos las decisiones en conjunto. Y nosotros queremos que cada grupo familiar siga pudiendo estar en el directorio. Y que cada grupo familiar esté representado en el directorio. Además, mantener el 33% o un tercio del capital en cada grupo familiar. Bueno, en ese caso, ¿qué hicimos? 3 clases de acciones donde cada grupo familiar tenía una clase, cada uno de esos señores mayores, y cada de esas clases me elegía un director titular y un director suplente de su clase, y a su vez, como ellos querían que mantuviesen el tercio cada uno de las familias, pusimos otra opción más, que era que en el supuesto de este tema, de esta gente, nosotros dijimos que si alguien de la familia, de una clase, quería vender las acciones, tenía que darle preferencia en la compra. No es el derecho de suscripción preferente del 194 para un aumento de capital, sino es un derecho contractual de preferencia en la compra, como si fuese limitación en la transmisibilidad en la cesión de cuotas que limitan la transmisibilidad de las cuotas de la SRL. Bueno, preferencia en la compra, ¿a quién? A los de esa clase. Entonces la clase A le tenía que ofrecer a la clase A. Si nadie de la clase A quería comprar, le podían comprar la clase B y la C. Y si nadie quería comprar, recién podíamos ofrecer a terceros. Ese es un caso que funcionó perfecto. Otro que yo le armé a un cliente mío que era bastante bravo el muchacho. Él tenía una sociedad, iba a vender el 60% del paquete accionario. Entonces se armaron 2 clases de acciones, y fíjense que Jurídicas me lo escribió perfectamente, donde la clase A tenía el 40% del capital y el 40% de las acciones y de los votos, y me elegía a un director que era el presidente. Y la clase B tenía el 60% de los votos y el 60% del capital, y me elegía a un director que era el vicepresidente. Sin ningún problema, Jurídicas me lo armó y me lo escribió perfectamente. Y yo armé otro que era más complejo porque era como para médicos, y los médicos vieron que tienen sus particularidades, y ese tenía 4 clases de acciones donde estaban los médicos con una especialidad, los que eran médicos generales, los que eran ayudantes de esa especialidad como psicólogos, etcétera, y otra categoría más donde había limitaciones de la transmisibilidad entre cada categoría, y también cada clase de acciones tenía directores tenía miembros en el directorio, pero la de los médicos de la especialidad tenía mucho mayor proporción de directores. O sea, esta clase de acciones, lo que yo quiero y les digo a ustedes y me interesa, y por eso se los planteo, es que vean que es un elemento muy importante cuando nosotros tenemos que armar un estatuto a la medida del cliente. Esta forma de elección de clases o categorías muchas veces se obvia y no se ve, pero es una forma de evitar un conflicto, y es una forma de asegurar que un grupo minoritario siempre esté representado en el directorio. ¿Por qué? Profesora, Porque nuestra ley permite en el 263 la posibilidad de la elección de directores por el sistema del voto acumulativo, que vamos a ver qué es el sistema de voto acumulativo, que es muy complejo, que también se usa en la práctica algunas veces. Pero ¿qué pasa? El voto acumulativo, como lo tenemos legislado nosotros, no me asegura a mí que la minoría va a ingresar al directorio. En cambio, si yo le armo un protocolo, le armo un estatuto a medida a nuestro cliente, donde tengo clases o categorías de acciones, la minoría siempre va a ingresar en el directorio. ¿Sí? profe, en el caso anterior tampoco nos asegura la minoría en el directorio. ¿El sistema ordinario? Sí, porque el que tenga No, la más, minoría se queda fuera siempre. en ese Es y que en el justamente- acumulativo se queda fuera, y en este sería una posibilidad de que la minoría elija el director. Bien, Si lo puse en el estatuto, yo tengo que poner una Claro, cláusula en sí. el estatuto que hago categorías de acciones. Entonces digo, en vez de tener tantas acciones ordinarias, ustedes tienen un estatuto de tantos votos, tengo 2 clases de acciones,
que cada clase, la clase A elige un director titular y un suplente, la clase B elige un director titular y un suplente. Entonces, si yo lo pongo en el estatuto, porque redacté un estatuto a medida del cliente, la minoría va a estar. No, en el sistema ordinario o plural, a ver, la sociedad la maneja el grupo mayoritario, chicos. Uno es una minoría y puede patalear, impugnar, ir a mirar libros, protestar, impugnamos todas las asambleas que sean, pero nuestra ley de sociedades está hecho para que la mayoría maneje, y de hecho yo diría que las minorías por lo general siempre, entre comillas, puede haber minorías extorsivas, pero en general yo le diría que en la mayoría de los casos las minorías se ven totalmente perjudicadas y oprimidas por los grupos mayoritarios, y además no hay forma de salir. Yo tengo ahora uno que mi cliente tiene un tercio, estamos impugnando asambleas hace 2 años, es más, en este momento tenemos medidas cautelares muy fuertes trabadas y ni así se logra destrabar el conflicto. ¿Por qué? Porque la forma de destrabar el conflicto de una sociedad de familia en una realidad económica y la coyuntura que nosotros tenemos, donde hay 3, 4 o 5 socios de sociedad de familia, es que alguien de los socios le compre a este minoritario. O sea, ¿quién va a venir a comprar un tercio de una sociedad de familia para ser minoritario? Se dan cuenta que no, cuando nosotros hablamos de cómo se toman las decisiones por mayoría absoluta de votos presentes, si yo no tengo más de la mitad, no elijo, no estoy. Es más, si tengo una sociedad de 50 y 50, es una sociedad conflictiva. Para realmente estar bien posicionado en una sociedad anónima, yo tengo que tener más del 50%. Sí, lamentablemente es la estructura que nosotros tenemos, la estructura societaria que nosotros tenemos. O por, María, perdón la interrupción, pero por lo menos si no la tenés de derecho, tenerla de hecho. Por ejemplo, que tu mujer tenga un 20, vos tener un 30, perdón, que tu mujer tenga un porcentaje, donde por ejemplo tenga un 20, vos tengas un 40 y el resto de los socios tengan un porcentaje. Entonces, por lo menos nadie tiene la mayoría, pero por lo menos de hecho la tenés. Bueno, en realidad, a ver, si yo tengo a alguien que es mi cónyuge y ese va a votar siempre conmigo, en la práctica es como que estoy trabajando con el 60. Claro, que Salvo sería que como el me 60. divorcio, me peleo, me pase algo raro, O trabajo con sea, el 60. o sea un conviviente, o sea un amigo, cualquier persona que sea una Sí, llegada sí, directa. A eso me quería referir. allegados que no te... El problema es que no te... Que sí, el problema, Juan, es que no te pelees con ese. Y bueno, pero Porque en es realidad, menos digamos, probable que me pelee por ahí con un amigo de toda la vida que con un sujeto que utilice, que la relación inmediata es para hacer un negocio. sí, yo siempre uno cuando aconseja a los clientes que van a hacer una sociedad es, bueno, a ver, constituir una sociedad cuando uno empieza el vamos es como casarse con alguien, porque en realidad no te vas a poder ir cuando vos querés. Es más, en el divorciarte hoy te divorcias cuando tenés ganas. Decís, me divorcio y si no te notifico y me divorcio. En cambio, en la sociedad, en nuestra ley de sociedad, en la anónima no me voy cuando quiero. Aunque tenga el 50% tampoco me voy cuando quiero. O sea, es muy importante el socio que tenemos, y obvio también, a ver, si hay antes del conflicto se pueden hacer pactos de sindicación de acciones o acuerdos de accionistas para yo ya desde el vamos saber que voy a tener un acuerdo con un grupo mayoritario para poder manejar la sociedad. Eso lo podría hacer y lo puedo manejar. Yo creo que Profesora, no la sé si ley me tiene escucha. muchísimas herramientas para darnos, para armar estructuras buenas para evitar los conflictos societarios, si bien nuestra ley nos tiene atados a ser socios, no como la ley italiana. Pero si bien tiene muchas estructuras, en la práctica, yo trabajé más de 20 años en la dirección de personas jurídicas, el 99% de las sociedades son la sociedad cliché modelo y no una sociedad adecuada a lo que los clientes quieren. ¿Por qué? Porque cuando empiezan la actividad, todas estas cosas, che, si te peleas, nadie los ve. No es lo que se analiza empezar a otra parte de la productividad. Y después cuando empieza el conflicto es cuando se analizan estas circunstancias. ¿Sí? Profesora, ¿me Bien, escucha? te escucho perfecto, Eh, Natalia. A, a mí me quedó una duda con el tema de el voto por acción. Usted nos dijo que es un voto por acción, pero ¿qué pasa con las ordinarias que tienen plural, que tienen voto plural? ¿También votan tienen un solo voto en ese caso?
En el caso de que, En la elección por clase o categoría de acciones, el artículo este que estamos viendo, usted dijo que sí, cada uno tiene un voto, pero si tienen las acciones ordinarias con pluralidad de votos, ¿también votan con un voto ahí? si yo tendría acciones ordinarias con pluralidad de votos, se toma el régimen el sistema de clases o categorías, se toma el régimen de las acciones ordinarias, entonces en ese caso te votarían con pluralidad de votos. Sí, en el caso de clase o categoría de acciones te votarían con pluralidad de votos. De hecho, votan por clase o categoría de acciones. No sé si ustedes ya vieron derecho de suscripción preferente, pero en el derecho de suscripción preferente en el 194, cuando se va a dar el derecho de suscripción preferente, pero no se va a respetar la proporcionalidad en el voto, es decir, yo voy a aumentar el capital social y tengo acciones de un voto y acciones de 5 votos, y todas las que emito van a ser de un voto, se va a reunir la clase de acciones de un voto y va a decir si está de acuerdo o no en que todas las acciones sean de un voto, y por otro lado se va a reunir la clase de acciones de 5 votos y va a ver si están todos de acuerdo o no en que las acciones que se emitan del aumento de capital sean de un voto, y ahí van a votar respetando la proporcionalidad de los votos que cada uno tiene. Si aprueban antes del aumento de capital, el aumento de capital se puede hacer, que hay, en ese caso se da el derecho de suscripción preferente, pero sin respetar la proporcionalidad en los votos. Sí. Gracias. Bien, entonces tenemos el sistema por asamblea constitutiva, el sistema ordinario, que es el común, donde cada uno pone la cantidad de votos que tenga, que en el caso que haya acciones de un voto y 5 votos, fíjense que el ejemplo que nosotros dimos, todas las acciones eran de un voto, pero puede haber acciones de un voto y de 5 votos, y después vamos a tener el sistema de elección por clase o categoría de acciones. ¿Sí? Bueno, esta clase y categoría de acciones más o menos ya lo vimos, si hay que respetar la proporcionalidad, si el director tiene que tener relación con el capital o con los votos. ¿Qué pasa si no se puede elegir por empate en la votación de la asamblea de clase? Se puede elegir por asamblea ordinaria, dice Otaegui, o sea, yo voy a elegir el director y empatan en la asamblea de clase y no se ponen de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por asamblea ordinaria? Ahí se discute, en este caso no se aplicaría el voto acumulativo, y cuando yo elijo los directores por una clase o categoría de acciones, yo si quiero removerlos, va a ser esa clase la que lo puede remover, excepto en caso de incompatibilidades o acción social de responsabilidad, pero si yo lo remuevo por incompatibilidad o acción social de responsabilidad, el director que lo va a reemplazar lo tiene que elegir esa clase. No lo va a poder elegir cualquiera, sino es esa clase la que va a tener que elegir el director que lo va a reemplazar. ¿Sí? Bien, la tercera forma que vamos a tener es la posibilidad de elegir el directorio por el sistema del voto acumulativo que habla el 263. El 263 nos da la posibilidad, mediante el sistema del voto acumulativo, de que una minoría ingrese al directorio. El 263 me da la posibilidad, pero no me asegura que la minoría va a ingresar siempre un director. ¿Por qué no me asegura? Porque vamos a ver, y vamos a tener diferentes ejemplos, que hay casos en que esa minoría no va a ingresar al directorio. Y la ley lo que me dice en el 263 que cualquier norma del estatuto, cualquier cláusula del estatuto que modifique, altere, anule o quiera cambiar esta norma del 263, no va a ser válida esa cláusula. ¿Por qué? Porque esta norma del 263 es una norma imperativa del derecho societario que nos va a permitir a nosotros, como accionistas, nos da la posibilidad que como accionistas podamos introducir un director en el directorio. No es seguro, pero me da la posibilidad. Esta norma del 263 está establecida en el artículo 263, establece todo el procedimiento para este voto acumulativo. Nosotros lo que vamos a hacer es irlo explicando este artículo en términos generales, cómo va a ir funcionando y cómo tiene su forma de ser. En los sistemas de voto acumulativo, la posibilidad de votar de diferentes formas para que ingresen minorías en el directorio están previstos en diferentes normativas o con diferentes procedimientos.
hay un sistema que se llama de representación proporcional que permite la integración del órgano de administración en base a una agrupación de capital y divide el número de los agrupados por el número de vocales al consejo, pero tiene en cuenta la agrupación del capital social para establecer la proporcionalidad de cuáles van a ser aquellos que van a estar en el consejo o en el órgano de administración. Después hay un sistema de representación no proporcional, que es el que tiene la ley mexicana, que permite que en el estatuto, es decir, que el estatuto tiene que establecer la posibilidad de que sectores minoritarios sean designados entre los mínimos y máximos fijados por el propio estatuto. Y este estatuto va a establecer cuántos directores va a elegir la minoría, pero por lo menos siempre va a corresponder que elija un director la minoría. Fíjense que en este sistema se dan dos elementos. El estatuto tiene que prever esta posibilidad de que una minoría elija directores y además siempre los directores van a elegir, la minoría siempre me va a elegir un director. Y después nosotros tenemos hay otro sistema que se llama de representación por acumulación, que en este caso viene del Model Busing de Corporation de Estados Unidos, donde cada accionista con derecho a voto va a tener derecho a votar el número de acciones que tenga, a multiplicar el número de acciones que tenga por el número de vacantes a llenar, y tendrá derecho a acumular sus votos en tantos candidatos como resulte de multiplicar las vacantes y los votos que tiene, y no tiene un límite, es decir, que puede acumularlos en todos los que quiera. Nuestra ley de sociedades no tiene ninguno de los tres sistemas. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene en cuenta el capital, sino tiene en cuenta los votos presentes. No tienen que tenerlo establecido como el sistema de representación no proporcional, el estatuto, porque es una norma imperativa del derecho societario que no puede ser dejada de lado, y tampoco tiene el sistema de representación por acumulación, porque en realidad en nuestra ley de sociedades solamente 1/3 de los directores se va a poder elegir por el sistema del voto acumulativo y el otro 2/3 se van a tener que elegir por el sistema del voto ordinario o plural. Es decir, que en nuestro sistema van a competir los dos, pero nuestro sistema tiene un procedimiento diferente a todos ellos. El sistema nuestro se dice que nos da la posibilidad del ingreso a la minoría y que tiene su origen en la Constitución de Illinois de 1870, y lo que tienen que hacer los accionistas que quieren votar acumulativamente, así como cuando van a ir a una asamblea, tienen que comunicar con 3 días antes que quieren ir a una asamblea. Acá con 3 días antes de anticipación tienen que comunicar también que van a votar acumulativamente. Es decir, que si la asamblea se hace hoy martes, ellos tendrían que haber comunicado el miércoles que quieren concurrir a la asamblea, y cuando concurren a la asamblea y comunican que van a ir a la asamblea, van a decir que van a querer votar acumulativamente. El hecho que un accionista diga que va a votar acumulativamente va a habilitar a todos a votar acumulativamente. Entonces, el presidente del directorio, cuando empieza la asamblea, dice que, bueno, va a empezar la asamblea. ¿Se acuerdan que la clase pasada decíamos que le da el libro de asistencia a asamblea para que firmen todos los accionistas? Y dice que están presentes estos accionistas y que se puede votar acumulativamente porque este accionista comunicó. Ese accionista que comunicó que va a votar acumulativamente puede cambiar y votar de otra forma, pero basta que uno haya comunicado que va a votar acumulativamente para que estén todos habilitados para votar acumulativamente. Y después compiten los que votaron acumulativamente, con los que votan por el sistema ordinario por 1/3 de las vacantes a llenar. Es decir, que 2/3 siempre se van a elegir por el sistema ordinario y 1/3 se va a elegir por el sistema del voto acumulativo.
Este sistema del voto acumulativo me va a dar la posibilidad de la elección de un tercio de los directores por la minoría. Me da la posibilidad, pero no me asegura. Vamos a ver casos prácticos donde la minoría realmente se queda fuera. Voy a multiplicar el número de votos que tengo por el número de directores o cargos a llenar, el que vota acumulativamente, entonces multiplica el número de votos que tiene por el número de directores o cargos a llenar, lo va a repartir en hasta un tercio o menos. Es decir, que si yo tengo 9 directores, puedo elegir 3 por voto acumulativo, pero yo puedo, como accionista que voy a votar acumulativamente, decir, bueno, mis votos en vez de ponérselo a 3 posibles candidatos, se lo pongo a 1. Eso se va a ir manejando y se va a ir planteando como estrategia en cada asamblea. No se puede derogar por estatuto, no hay ninguna cláusula que pueda modificarlo y cualquier cláusula que va a modificarlo no va a ser válida la cláusula. Y las excepciones al sistema del voto acumulativo es que se elijan a los directores por clases o categoría de acciones, o la elección la haga el Consejo de Vigilancia, que en ese caso entonces no se aplicaría el sistema del voto acumulativo. ¿Sí? El procedimiento, fíjense que ya algo dijimos. Él o los accionistas que quieren votar acumulativamente notifican con 3 días de anticipación a la asamblea que quieren votar acumulativamente. Esto dispara que todos los accionistas queden habilitados para votar acumulativamente. La sociedad va a informar acerca de esas notificaciones recibidas a los accionistas que lo soliciten. ¿Se acuerdan que dijimos que en esos 3 días entre que cerramos el libro de registro, asistencia, asamblea y hacemos la asamblea, los accionistas pueden ir a pedir información? Bueno, en este caso nos pueden ir a pedir información de efectivamente quiénes van a votar acumulativamente, y nosotros, la sociedad, tiene la obligación de dar esa información. El presidente de la asamblea, cuando empieza la asamblea, dice quiénes están facultados para votar acumulativamente, porque hay alguien que comunicó entonces que todos pueden votar acumulativamente. Y el presidente de la asamblea va a decir, los que votan acumulativamente, cuántos votos van a tener para votar acumulativamente. ¿Cómo se elige? Fíjense, este primer caso, si yo tengo 3 posibles cargos o vacantes a cubrir, ¿qué me va a pasar? 2 cargos, los 2 tercios van a ser elegidos por el sistema ordinario plural, y un tercio va a poder ser elegido por el sistema del voto acumulativo. En este caso sería, si tengo 3 posibles cargos, va a ser un director, se va a poder elegir por el sistema del voto acumulativo, y 2 directores o 2 cargos se van a llenar por el sistema ordinario. Si tengo 6 posibles cargos o vacantes a cubrir, me va a pasar lo mismo. 2 tercios van a ir por ordinario o plural, y un tercio va a ir por voto acumulativo. Es decir, que yo tengo 4 cargos van a ir por el ordinario, y hasta 2 cargos o 2 vacantes van a poder elegir aquellos accionistas que quieren votar acumulativamente. Si tengo 9 cargos, fíjense, pasa lo mismo. 2 tercios por el ordinario plural, hasta 6 cargos por ordinario plural, y un tercio por el voto acumulativo, que es hasta 3 cargos por el voto acumulativo. No quiere decir que los que voten por acumulativo le asignen votos a 3 candidatos. Pueden hacerlo hasta en 3. Pueden hacerlo en 1, pueden hacerlo en 2 o pueden hacerlo en 3. Si tengo 5 posibles cargos o vacantes a cubrir, 2 tercios por el ordinario plural y un tercio por el acumulativo. 5, fíjense que en realidad me queda una fracción. La fracción la pierde el que vota acumulativo. Entonces los 2 tercios por el ordinario plural serían 4 cargos o vacantes que van por el sistema ordinario plural, y el tercio del voto acumulativo es un cargo o una vacante que va por el sistema del voto acumulativo. ¿Sí? Bien. Bueno, cada accionista que vote por el sistema voto acumulativo multiplica el número de votos que le corresponden por los directores a elegir y lo asigna hasta
un tercio de las vacantes, compiten las acciones ordinarias con la de voto acumulativo. Para que entre el sistema ordinario van a tener que tener mayoría absoluta de votos. Si yo no tengo por el sistema ordinario mayoría absoluta de votos, no voy a poder entrar por el sistema ordinario y no voy a tener elección válida. Ningún accionista puede votar en parte por el sistema ordinario y en parte por el sistema acumulativo. Y acá me río porque fíjense, y podría ser un caso, ¿qué pasa? Porque yo no puedo tener un accionista que vote por el ordinario y un accionista que vote por el sistema acumulativo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el ejemplo que me puso Juan Manuel? Yo tengo los dos cónyuges. Uno que tiene, el marido tiene el 52% de las acciones y la mujer tiene el 24%. Y ella me va a votar por el acumulativo y él me vota por el ordinario. De esa forma, si bien no me desdoblan, porque cada uno tiene sus acciones y por el régimen de bienes de la sociedad conyugal, cada uno administra sus acciones, me estarían tapando a la otra minoría, votando uno por el ordinario y otro por el acumulativo. Ahí está el entiende control. El caso que se puede dar? Este es un caso típico de la práctica, típico. Ahí está el control que ejerce, porque tiene este derecho a voto acumulativo, la esposa. ¿Me explico lo que digo? De ejercer con mayor ventaja respecto a la otra minoría. Claro, y si vos sos, a ver, si yo estaría asesorando a este matrimonio, ¿qué le diría? Desdoblemos de esta manera. Y si yo estoy por la minoría que me quedo afuera y no voto, voy a decir, no, miren, en realidad están defraudando, porque no están cumpliendo con el 263. Porque por el régimen de bienes de la sociedad conyugal, como las ganancias de la sociedad conyugal, por más que son bienes de administración de cada uno, las utilidades y los beneficios van a ser gananciales y son de los dos, en realidad estarían perjudicando porque estarían como desdoblando su voto, porque para mí son un mismo sujeto. Y yo haría esa argumentación. Pero fíjense, y por esto lo traigo, en la práctica, si hay, y es muy común que todas las acciones no las tenga el marido solo, porque para que se pueda aprobar su gestión, muchas veces que dice, bueno, mira, tiene acciones un cónyuge y el otro, entonces el otro me aprueba la gestión. También ahí cuando me aprueban la gestión, el minoritario puede decir que la aprobación de gestión tiene un interés en contrario, porque aprobando la gestión estaría logrando que no le hagan una acción de responsabilidad del cónyuge y de esa manera beneficiándose porque los pasivos de la sociedad conyugal son de los dos. Bueno, en este caso también. Seguramente el grupo mayoritario, si tiene eso y ve que alguien va a ir a votar acumulativamente, va a decir que no, que en realidad son dos sujetos de derecho, personas diferentes, y el régimen patrimonial familiar les permite votar de esta forma. Pero sería un caso que se puede dar perfectamente en la práctica, el que vos decís. ¿Sí? Hay muchísimos. Cuando ustedes van a las asambleas, por más que yo vengo acá y venimos y tratamos de darles ejemplos prácticos, no prácticos de laboratorio, sino prácticos que nos pasaron en las asambleas. Cada asamblea es un mundo diferente. Cada una tiene todas sus particularidades. Ese ejemplo que te dije, Bueno. María, es un ejemplo conocido, es de una gente conocida que tiene una sociedad y que actúa de esa manera. Por eso lo planteé, no fue porque lo saqué de un libro, laboratorio, es un caso que lo vi no hace mucho. No, es que es muy común que le pongan acciones a los cónyuges para que puedan aprobar la gestión, porque si no, si está todo en cabeza de uno de ellos, no puede aprobar la gestión. Si tiene el 70% de las acciones en cabeza de uno de ellos, no puede aprobar la gestión. Total, si se divorcian por el régimen de bienes de la sociedad conyugal, son gananciales, entonces no hay problema en ese aspecto. Es bastante común que pase eso, tenés razón, sí. En la práctica sí, pero cuando van a votar nos encontramos con esto. Bueno, y cuando se arma la estrategia, que uno se sienta y es como, yo digo, cuando armo la estrategia en un conflicto societario es como jugar al ajedrez. Si yo hago tal cosa, el otro me va a mover esta ficha, y si yo digo tal cosa, el otro me hace esta ficha. Bueno, en realidad cuando se hace la estrategia del conflicto societario,
esos elementos se tienen a la vista. Pues dice, bueno, pará, y si me vota de esta manera, yo ya tengo que tener estos argumentos, si voy a llevar esta jurisprudencia, le voy a decir que no puede. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo que decir que voy a hacer mi estrategia mía, pero también cuando armo mi estrategia tengo que pensar cuál va a ser la del otro para tener elementos en el momento de retrucárselos, haber buscado ya jurisprudencia pensando lo que el otro va a decir, ¿sí? Para yo poder defender bien a mi cliente en la asamblea. Eso es importantísimo cuando se arma la estrategia de la asamblea, ¿sí? Bueno, entonces, ningún accionista puede votar en parte por sistema ordinario y sistema acumulativo. Si las acciones son mías todas, yo no puedo votar por el 40% por el ordinario y por el 20% por el acumulativo. Ahora, si tenemos soy yo y la cónyuge, ahí ya lo vamos a discutir con el abogado de la contraparte, a ver si puede o no votar seguro. Seguro, lo vamos a discutir. Todos los accionistas van a poder variar el sistema, ya lo dijimos. En caso de empate van a desempatarlos de ese sistema. Y en caso del empate de acumulativo, los votados acumulativamente que ya incorporado un director no van a poder votar. Y el resultado se va a computar por persona. Este tema de resultados se computa por persona. Van a ver que hay algún ejemplo de cómo se puede sumar los votos acumulativos que da pie a que haya diferentes posturas doctrinarias con respecto a ese tema. ¿Sí? Vamos a los ejemplos. Yo les traté de hacer muchos ejemplos del voto acumulativo para que realmente se entiendan, para que les quede claro cómo es el voto acumulativo. El primer ejemplo que tenemos es un total de 1000 acciones con un voto cada una. Son 4 accionistas, el accionista A con 700 votos, el B con 120, el C con 100 votos y el D con 80 votos. Tengo 5 cargos a llenar y A vota por el voto sistema ordinario y los otros accionistas votan por el sistema acumulativo. Entonces, ¿qué pasa? A, que vota por el ordinario, va a ponerle sus 700 votos para el cargo 1 a Alberto, 700 votos para el cargo 2 a Bernardo, 700 votos para el cargo 3 a Carlos, 700 votos para el cargo 4 a Diego y 700 votos para el cargo 5 a Ernesto. Y los que votan por el sistema acumulativo, B multiplica sus 120 votos por los 5 cargos, tiene 600 votos y se los va a asignar a un solo candidato, porque se acuerdan que dijimos que lo puede asignar en el caso de 5 a un solo candidato. Le va a poner 700 votos para un cargo a xilófono. C va a hacer lo mismo, multiplicar, y le va a poner sus 500 votos a un solo cargo, y va a elegir a Chito. Y D va a hacer lo mismo, sus 80 votos lo multiplica por 5, tiene 400 votos y le pone sus 400 votos a Zapatito. ¿Está? Compiten el ordinario con los que votan acumulativamente, y en este caso fíjense que el sistema ordinario tuvo 700 votos para los 5 cargos y los que votaron acumulativamente ninguno superó los 700 votos, entonces va a entrar el del sistema ordinario. Este ejemplo en la práctica es rarísimo que se dé. ¿Por qué es raro que se dé? Porque estos, cuando saben y empiezan a multiplicar que no van a tener la cantidad de votos para introducir un director, van a tratar de negociar y a ver si entre los dos juntan, se ponen de acuerdo y eligen algo. Si no, se van a quedar afuera. ¿Sí? Entonces, cuando ven que se van a quedar afuera, algo van a hacer. Y alguna otra solución van a tratar de buscar para introducir un director. ¿Por qué? Porque fíjense que si B y C se hubiesen puesto de acuerdo y sus 1100 votos se lo ponen a xilófono, el cargo 5 es ocupado por xilófono y Ernesto se queda fuera. Cuando yo compito por el ordinario y el acumulativo, es importante el orden que yo pongo los directores, porque van a entrar siempre primero los primeros. Entonces, si alguno se me queda fuera porque entró el del acumulativo, va a ser el último que yo puse. ¿Está? También es importante, cuando yo elijo directores, cómo pongo el orden de los titulares y suplentes. Fíjense, yo tuve un caso que tenía 2 familias 50 y 50. Presidente de directorio, la familia A. Vicepresidente de la familia B.
Primer director suplente, el hijo de B. El segundo director suplente, el hijo de A. Fallece A. El directorio me quedó integrado ¿por quién? Por B y el hijo de B. Si hubiese fallecido B, me iba a quedar integrado por A y el hijo de B. Pero entonces el orden en que yo pongo la integración y cómo sube ese suplente no es un tema menor. Fíjense que a mí el directorio me quedó integrado por dos de la misma familia por esa circunstancia. Porque sube el que primero elegí. Y en un acta de asamblea, cuando, bueno, elegimos un director tuyo y un suplente, estamos todos amigos, los invertimos y da lo mismo. Pero después cuando nos peleamos, no da lo mismo. Entonces son detalles que cuando las asambleas son unánimes, da lo mismo cualquier cosa. Y cuando nos peleamos, los abogados lo primero que hacemos es decir, a ver, no, pará, pero acá estás vos, acá. O sea, ¿qué hacemos? Tratamos de rescatar lo bueno que tenemos, porque cuando hay conflicto tenemos que partir de donde estamos parados. Y donde estoy parado empiezo a rescatar lo bueno. Entonces, esos elementos a veces son detalles importantes que hay que tener en cuenta al momento de tomar las decisiones en asambleas unánimes, donde nadie se pelea. ¿Sí? Ejemplo 2. Tengo total 1000 acciones, con un voto cada una, cargos a llenar 6, 3 accionistas. A tiene 800 acciones, 800 votos, B tiene 100 acciones, 100 votos, C 100 votos. Y cada uno de los que vota acumulativamente tiene 600 votos, 100 por los 6 cargos. ¿Qué hacen? A, fíjense que vota a sus 6 candidatos y le pone sus 800 votos a sus 6 candidatos. B y C se ponen de acuerdo y ponen 600 votos al mismo candidato a xilófono. Entonces que entran los 5 primeros cargos del voto ordinario o plural y uno por el voto acumulativo. ¿Por qué se pusieron de acuerdo y votaron a xilófono? Porque ellos podrían haber elegido por el acumulativo al cargo 5 y al cargo 6. Pero ¿qué hubiesen puesto? 600 votos para cada uno y se quedaban afuera. No les convenía. Les convino hacer esto. ¿Sí? Profe, a ver si lo entiendo Sí. bien. No solo que uno puede poner todos los votos en un solo cargo, sino que además en el voto acumulativo se computan todos los del voto acumulativo. Y yo socio Si puse votamos todos a la mis misma votos persona. a la misma, sí. Porque acá B y C votaron a xilófono, pero si B vota a xilófono y C te vota a vos, no sumamos tus votos, ¿entendés? Se suman por persona. Por persona, En los este acumulativos. Los acumulativos y los ordinarios también. Supongamos que los ordinarios sean 2 accionistas. Yo también, siempre por persona, los del ordinario y los del acumulativo. ¿Está? Supongamos que en vez, los ejemplos son simples, pero está bien tu pregunta. Supongamos que por ordinario en vez de tener a un accionista A, tengo el accionista A con 600 votos y el B con 200. Y me votan a las mismas personas físicas, lo sumo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Si A me vota acá la misma persona física y B me lo sumo. A y otro accionista lo sumo. Y acá los acumulativos los sumo, ¿por qué? Porque me votaron a la misma persona física. ¿Se entiende? Bien. Fíjense, en este caso, el accionista A tiene 700 votos, que es uno solo. Podrían ser 2 accionistas y en conjunto suman 700 votos y votan a la misma persona física. Y los accionistas B y C tienen 150 votos y tengo 6 cargos para llenar. Es decir que B y C tienen 900 votos cada uno. ¿Qué hacen? Le ponen 450 votos a 2 sujetos diferentes, pero a los mismos. Entonces B le pone 450 a xilófono y C también a xilófono. Entonces yo sumo lo que puso B y lo que puso C, me da 900. Como 900 supera los 700 del ordinario, me van a entrar en estos dos casos los 2 del acumulativo y los 4 primeros del ordinario. ¿Sí? Ejemplo 4.
Este es parecido al anterior. Fíjense que también los que votan por el ordinario, que en este caso es A, pero podrían ser 3, 4 accionistas, tienen en conjunto 700 votos y para todos los cargos a cubrir establecen estos supuestos directores: Alberto, Bernardo, Carlos, Diego, Ernesto y Facundo. Y los que votan acumulativamente, que tienen 150 votos multiplicado por 6, le da 900. B, sus 900 lo pone en un solo cargo a Xylofono, y C pone sus 900 en un solo cargo a Zapatito. Como compiten los del ordinario con los del acumulativo, ¿qué me entran? 2 del acumulativo, el de B y el de C, y me entran 4 por el sistema ordinario. ¿Sí? El ejemplo 5. Tengo 1000 acciones con un voto cada uno. 4 accionistas, 700 acciones también, fíjense, y tengo 120 votos que tiene B, 100 votos que tiene C y 80 votos que tiene D. Y en este caso, ¿qué me pasó a mí? Fíjense, A pone sus 700 acciones a cada uno de los posibles candidatos que tiene. Y B y C multiplican la cantidad de votos que tienen por 5 y eligen para un cargo a la misma persona física, Gito. Entonces, como en conjunto tienen 1100 votos y superan los del ordinario, en este caso me van a entrar los del acumulativo y me entran 4 por el sistema ordinario. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? El ejemplo 6. El ejemplo 6, fíjense lo que me pasa. Tengo 1000 acciones, 500 acciones y 500 votos van a votar por el ordinario, 6 cargos, y 250 acciones y 250 votos tiene B, igual tiene C, y van a votar por el acumulativo y cada uno tiene 1500 votos. ¿Qué hacen? El que tiene 500 votos, que tiene el 50% del capital, va por el sistema ordinario. Y los otros dos van por el acumulativo. B, 1500 votos, vota 750 Xylofono y 750 Zapatito. Y C, 1500 votos, 750 Xylofono y 750 Zapatito. Y en este caso no tengo votación válida. ¿Por qué no tengo votación válida? Porque se acuerdan que dijimos que compiten los del sistema ordinario con los del voto acumulativo, pero los del ordinario tengo que tener mayoría absoluta. Y en este caso no tengo mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque tenemos el 50%. Entonces no tendría una votación válida. Entonces, como no tengo una votación válida, ¿qué tengo que hacer? Convocar a una nueva asamblea para ver si en una nueva asamblea logro que se puedan elegir un directorio válido. ¿Sí? Nissen dice que si no podríamos ¿Lo puede repetir elegir por favor, María? No lo comprendí el 6. ¿No comprendiste el caso? No, el 6 Tengo no, me perdí, perdón. un accionista Dame 2 segundos. Me va a llamar 80 veces, si no. En este caso tengo 1000 acciones y 1000 votos. El accionista A tiene 500 votos, el 50%. Y el accionista B y C tienen 250 votos cada uno. Entonces, A va a votar por el ordinario y le pone 500 votos. Pero para que entre por ordinario tengo que tener mayoría absoluta. Y mayoría absoluta es más de la mitad. Y yo, para tener votación válida, tengo que tener que por el sistema ordinario ingresen con mayoría absoluta. Como no tengo mayoría absoluta, no tengo votación válida. ¿Sí?
¿Por qué no tengo votación válida? Porque en este caso, fíjense que yo no tengo una mayoría absoluta. ¿Qué tendría que hacer para tener una votación válida? El accionista mayoritario, que tiene 500 votos, tendría que decirle a B o a C, mirá, hagamos una cosa, yo te voto a un candidato tuyo y poneme tus 250 votos a mis 5 candidatos míos. Y el sexto te votemos en conjunto uno tuyo. Entonces van a ir por el ordinario A y B juntos. Entonces votan a todos los candidatos de A hasta Ernesto. Y al cargo 6, A le pone 500 votos a Xilofono y B le va a poner sus 250 votos a Xilofono y va a tener 750 votos. Van a competir con C, que va a votar por el sistema acumulativo. ¿Y qué me va a pasar? Si yo compito con C, que voto por el sistema acumulativo, y C va a tener 1500 votos y me lo pone a un solo candidato, me va a entrar el de C. Y también ahí se me va a quedar afuera. Si C me lo pone a 2 candidatos, sí, pero si C me lo pone a un candidato, no. Entonces, en este caso, así como está planteado, si votan estos dos por el acumulativo, no hay decisión societaria válida. Y tengo que volver a convocar una asamblea. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la ley me dice que para que haya decisión societaria válida, los que votan por el sistema ordinario tienen que tener mayoría absoluta. Y yo no tengo mayoría absoluta en este caso. Eso es lo que no me doy cuenta por qué no hay Y mayoría porque no absoluta. tenés más de la mitad de los votos. La mitad de los votos son 500. La mitad de la cantidad de votos. Fíjate que acá tenés 500. Acá tenés 250 votos y acá 250 votos. Mayoría absoluta es más de la mitad. ¿Tenés más de la mitad con estos 500 votos en cada uno? No, No. Tendríamos que tener 501, pero no tenemos 500. Profe, este problema se va a dar Entonces, siempre que alguien tenga un 50%, o la mayoría de las veces. E incluso en una segunda convocatoria, si no se ponen de acuerdo, van a seguir sin elección. si no se ponen de acuerdo, sí. En este caso no puedes destrabar con la minoría, porque a veces vos podés arreglar con la minoría que te vote un director y lográs meter a algún director de la minoría en conjunto, pero en este caso no, porque se arregla con una minoría, la otra minoría le a meter por el voto acumulativo, entonces la Claro, que arregle con él no se va a ver beneficiada. claro, por más que arregle con B, B no va a poder meter ningún candidato y C lo más No va probable a es que poder meta meter todos ningún los votos. candidato. Claro. No. Tendrían que sacrificar 2, el grupo de A y B, para poder tener una decisión válida. Por eso, se dice que hay que convocar una nueva asamblea y dicen que si no se convoca una nueva asamblea y no se puede elegir, tendría que elegirse por el ordinario. La ley no dice, la ley dice que si quieren ir por acumulativo, no tengo decisión válida. En realidad no tengo decisión válida. Pero ojo, tengo 50 un accionista y 50 otro. Y no se ponen de acuerdo, nunca tengo decisión válida. Yo tenía una sociedad que no, hasta que arreglamos el conflicto 50 y 50, el presidente del directorio era uno. Yo no aprobaba los estados contables, el otro sí. O sea, nunca teníamos decisión válida, nunca. Las acciones estaban a nombre de fideicomisos, es decir, que los fideicomisos me votaban y no teníamos decisión válida. Hasta que en una impugnación de asamblea yo planteé la disolución de la sociedad porque no había imposibilidad de tomar decisiones válidas. Y hay jurisprudencia, hay un caso de Burwagen que se plantea eso, y bueno, y en ese caso, ante eso se arregló el conflicto, pero bueno, no había decisión válida. ¿Estamos? Y no suelo estar muy de acuerdo con Nissen, pero me parece un poco lógico me parece lógico lo que plantea, por ahí de si genera tanto conflicto el acumulativo, por ahí por el sistema ordinario. Pero bueno, capaz, porque la disolución no Y sería lo una que pasa es sanción que muy si yo voy por gravosa. sistema... Sí, si yo voy por el sistema ordinario y saco el voto acumulativo, en realidad le estoy dando pie a que 2 se pongan de acuerdo y dejarme uno afuera. Esa es la realidad. Si yo los Si se va obligo por a todos ordinaria, por el sistema ordinario, como dice Nissen, A va a imperar y ¿qué va a hacer? Y me va a buscar a B o a C para que le vote a algún director. Seguramente van a arreglar eso. Ojo, arreglar y compendas en las asambleas y todo eso siempre hay, ¿eh?
¿sí? Y si la solución es la asamblea ordinaria, siempre se va a ver perjudicada una minoría. Y Se va a ver perjudicado a una minoría. Este ejemplo 7 es el ejemplo más complejo que tenemos, chicos. Tengo un total de 10.000 acciones con un voto cada una, cargos a llenar son 3. El accionista A tiene 5.100 acciones con 5.100 votos. El B tiene 3.000 acciones con 3.000 votos y el C tiene 1.900 acciones con 1.900 votos. ¿Sí? ¿Qué me pasa? A va a votar por el ordinario y B se pone el acumulativo. Pero C vota al mismo candidato que A. Es decir, que A pone 5.100 acciones a Alberto, 5.100 votos a Alberto, 5.100 votos a Bernardo y 5.100 votos a Carlos. B tiene 9.000 votos y se lo pone a Xilofono. Y C tiene 5.700 votos y también se los pone a Carlos. Acá la discusión es si se pueden sumar los votos de que tiene una persona física, Carlos, entre los que votó acumulativo y el ordinario, o no se pueden sumar. Y acá nos vamos a encontrar con posturas doctrinarias diferentes. Para algunos autores y la doctrina mayoritaria, como Legón y Nissen, dicen que no se puede unir el que vota acumulativo, o sea, los votos que obtuvo Carlos por el acumulativo y por el ordinario, porque justamente el artículo lo que hace es que se separe el cómputo de los votos por cada sistema, de modo tal que el que se consideren electos los candidatos votados por el artículo 273 si el resultado es mayor que por el sistema ordinario, dice Legón, y Nissen dice que el beneficio está instaurado en que una minoría pueda ingresar al directorio y que si nosotros permitimos que esa minoría se una con el grupo mayoritario, estaríamos en contra del inciso 9 del artículo 263 y en ese caso estaríamos violando el sistema del voto acumulativo. Eso dice alguna doctrina. Y otra doctrina, como Blaquier, Otaegui y en la cátedra Taliercio, consideran que se puede sumar los votos del que fue electo por el sistema ordinario por los que se fueron electos por el sistema acumulativo, porque dicen que específicamente del inciso 5 de nuestra ley surgiría esta posibilidad, porque el inciso 5 dice que los accionistas que voten por el sistema ordinario o plural y los que voten acumulativamente competirán por la elección del tercio de la vacante sesionar, aplicándose los 2 tercios para el resto. Y que en base a este inciso podríamos efectivamente nosotros votar por el sistema y tenerlos votados por el sistema ordinario. Y que el resultado, dice el inciso 8 de la votación, se computará por persona y solo se consideran electos los candidatos votados por el sistema ordinario plural si reúnen la mayoría absoluta de los votos presentes y los acumulativos que obtengan mayor número de los votos superando los obtenidos por el sistema ordinario. Entonces, que dicen que como en el inciso 8 se dice que se calculan por persona, yo podría unir el electo del sistema acumulativo, los votos del sistema acumulativo con los votos del sistema ordinario. Y para Blaquier se va a considerar electo por el acumulativo o por el ordinario de acuerdo a la mayor cantidad de votos que tenga por cada sistema. Son 2 posturas. Yo personalmente creo que el sistema del voto acumulativo está hecho para que no se puedan unir. Todos los votos de lo ordinario se los vamos a sumar por ordinario, aunque sean diferentes accionistas. Y los votos del acumulativo se los sumamos por el acumulativo, pero no lo puedo unir de votos del acumulativo con votos del ordinario. Eso pienso yo. Pero fíjense que hay diferentes doctrinas y tenemos autores de la talla de Otaegui que dicen que yo puedo sumar los votos que tiene un candidato por el ordinario y los votos que tiene un candidato por el acumulativo para ver quién entra. Pero profe, acá está entrando uno por la minoría. Porque en este caso entran por la minoría. Yo, los de B, tomando la doctrina mayoritaria, digo que entra el de B,
Pero si nosotros tomamos la doctrina de Blaquiero, Taegui y Taliercio, entra Carlos, que tiene, Carlos, que tiene 5.100 y 5.700 porque van a tener más que 9.100 que xilófono. Si tomo la otra teoría, ¿sí? Son dos teorías, ¿sí? Hay dos teorías y hay toda una discusión sobre quién entra en este caso, ¿sí? Pero la Le cuestión doy es, el último. sí, perdón, pero está bueno esto de discusión porque es el tema que le da como personalista respecto del voto, o sea, que no hace diferencia de este aumento en los votos respecto a las acciones que tienen acumulativo, como que no las diferencia la postura de Blaquiero, Tae y Taliercio, sino que habla de que el que tenga más votos directamente es el que entra sumándose. No, yo entendí que la No, discusión Claro, era si se porque sumaba o no, pero yo entiendo lo de Nielsen. Si el voto acumulativo es como para que ingrese la minoría, acá no es como está que. bien, pero si una minoría tiene un voto y está ejerciendo el voto y justo coincide con el interés de la mayoría, no sé. sí, bueno, en realidad sí, en la práctica no es que justo coinciden, se pusieron de acuerdo para elegir ese y saben de esa manera van a anular a otra minoría, que es una minoría que no es la primera minoría, sino una segunda, pues fíjense que este que suma 5.700 es una segunda minoría, esa es la realidad. Por eso Nielsen dice que estaríamos burlando el sistema del voto acumulativo porque estaríamos uniendo al grupo mayoritario. Eh, ¿Y qué dice la yo jurisprudencia a todo considero con esto? Nielsen, pero hay dos. Yo considero la verdad con la postura de Nielsen. Pero es verdad que si nosotros dice el resultado de votación se computará por persona, dice. Para mí el por persona es por Ahí cada xilófono sujeto con le los voy a 9.000 sumar. votos, listo. Yo creo así, yo personalmente, pero está claro que hay dos teorías y bueno, vieron que en derecho hay muchas cosas que hay muchas teorías y acá a mí lo que me interesa y siempre insisto yo en que ustedes conozcan las dos teorías porque cuando vayan a una asamblea les pueden plantear la otra teoría y tener los argumentos de decir no, mira, no puede ser por tal cosa. Por eso nosotros tenemos que saber 3 días antes quiénes van a ir, porque de acuerdo a eso podemos ver qué arreglos pueden llegar a hacer o no los diferentes actores que están en la asamblea. ¿Sí? Y el último caso, también tengo 10.000 acciones, 7.500 votos por el ordinario y 2.500 acciones con 2.500 votos va por el acumulativo con 3 cargos. El acumulativo tiene también 7.500 votos, pero se acuerdan que nosotros dijimos que va a entrar el del acumulativo si tiene mayor cantidad de votos que el del ordinario. Como tiene el mismo cantidad de votos, no entra. ¿Sí? Creo, la verdad, que con todos estos ejemplos que hice, no me quedo ninguno afuera, pero puede ser que haya algún ejemplo, algún caso que se pueda dar en la práctica aunque no esté planteado en nuestros 8 ejemplos. Para mí están todos, básicamente las posibilidades prácticas están vistas, pero puede quedar alguna. Mírenlo, la clase que viene terminamos este tema y seguimos avanzando, chicos. Miren lo acumulativo porque tiene como muchos bemoles, sin perjuicio de esto que vimos, tiene bemoles, así que bueno, véanlo y la clase que viene seguimos avanzando con este tema y con el tema de impugnación y receso. No sé si quieren preguntar algo, nos queda, antes que se me vayan a la clase siguiente, nos Yo quedan tengo una unos consulta, poquitos. pero de otro tema, respecto a A ver, que dale. hablamos. Yo estuve en las clases de Alfredo Cerrota y cuando estuvimos viendo de lo que habíamos hablado de las asambleas ordinarias y extraordinarias, en el tema de prima de emisión, él hablaba que interpretaba que solamente se podía decir la prima en la extraordinaria. Y me comentó que usted tenía, y después me lo pasó para leer, una ponencia, no sé si usted o el doctor Bulminelli, respecto a que podía proceder la elección de la prima en la ordinaria. Quería saber si me podía facilitar el material de eso o explicarme el argumento que había planteado. Eso es lo que Sí, me en llegó. realidad el tema es así. La ley de sociedades dice que la prima la fijará una asamblea extraordinaria. Se podrá emitir con prima que fijará una asamblea extraordinaria. Entonces, esto que se podrá, se discute hoy día si era facultativo o no, hay muchísima jurisprudencia que es obligatoria. Y yo llevé una ponencia al Congreso Nacional de Derecho Societario, no me acuerdo si de Rosario o Tucumán, diciendo que en realidad el que fijará una asamblea extraordinaria estaba establecido diciendo que era el órgano de gobierno y no la asamblea extraordinaria, porque si la prima
me la fija una asamblea ordinaria, porque el aumento de capital se está haciendo dentro del quíntuplo, en los términos del 188 por asamblea ordinaria, yo podría fijarlo con una asamblea ordinaria. Y que en realidad lo que está diciendo que es el órgano de gobierno, porque si fuese la asamblea extraordinaria tendría que decir que se va a emitir con prima en la asamblea ordinaria, pasar a un cuarto intermedio, publicar asamblea extraordinaria para que me fije el monto de la prima y luego continuar la asamblea. Yo eso lo planteé que en el congreso de, creo que en Tucumán, y en ese momento estaba Gelonche, que falleció. Gelonche era el abogado de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y me acuerdo que se discutió muchísimo esta alternativa, y de hecho después el proyecto de reforma de Berger y Echeverry estableció la posibilidad de que sea una asamblea ordinaria también la que fije la prima de emisión. Yo creo que en realidad si la asamblea que está haciendo el aumento de capital es una asamblea ordinaria, la prima la tendría que estar fijando esa asamblea, porque yo tengo quórum y mayoría para esa asamblea y me permite aumentar el capital. Entonces la ley dice extraordinaria, pero en ese caso podría ser ordinaria. Igual te busco la ponencia. Lo que no me acuerdo bien a qué congreso la llevé, pero te busco la ponencia. Muy buenísimo, pero yo quería sacarme esa duda porque cuando me lo planteó Alfredo le dije, me parece que es una resolución por un tema práctico. Me dice, no recuerdo bien, te la voy a buscar. Y cuando fui a la próxima clase me explicó ese argumento, pero bueno, quería saber bien de usted qué era lo que había planteado. Pero bueno, era la cuestión de la resolución práctica para no tener que llamar a una asamblea extraordinaria después de haber tenido la resolución dentro del quíntuplo que te lo permite la ley. Yo lo entendía al doctor Serrota que se convoca a las quórum dos. y mayoría para extraordinaria. Yo tengo quórum y mayoría para ordinaria para hacer el aumento, pero cuando me da extraordinaria no me la votan. ¿Entendés? Claro, yo entendí que dijo el doctor Serrota que se convocaba a las dos, pero claro, bueno, que tenía que ser convocada en doble carácter. En un doble carácter, pero que habría que advertir lo que dice usted, que bueno, que no se iba a poder sesionar si no había quórum y mayoría para la extraordinaria. Claro, Alfredo se atiene bien a lo que dice la ley y no cree que se pueda hacer por ordinaria y considera que es por extraordinaria, y hace estas dos situaciones. Por eso le consultaba a la doctora para saber bien cuál es las dos posiciones. Extraordinaria en ese punto del orden del día. Sí, entonces no tenés quórum de mayoría y no vas a hacer el aumento. Si no, lo tenés que hacer sin prima. Ahí llega la realidad de frente. Y a ver, porque yo convoco, a ver, yo soy el accionista que manejo la sociedad, pero no tengo quórum para extraordinaria. Alternativas. Digo que la prima la fija la ordinaria como mi postura. La otra posibilidad, tomo la postura de Alfredo y digo que la fija la extraordinaria. Entonces convoco para ordinaria y extraordinaria juntos. Entonces cuando trato el tema de la prima, me la tiene que fijar la extraordinaria. Como no tengo mayorías para fijar la prima, resuelvo el aumento sin prima. ¿Sí? Y no me queda otra, pues estoy atada a resolverlo sin prima. Entonces, si tomo la postura de Alfredo y soy el presidente del directorio, voy a estar obligando a mi cliente a que haga un aumento de capital por una asamblea ordinaria sin prima. Es mucho más impugnable a que yo diga, yo la hice con prima y la fijé en la ordinaria porque lo estaba manejando por ordinaria, pero fíjese que la prima está bien fijada. Ahora, si yo le hago hoy una asamblea ordinaria con un aumento de capital sin prima de emisión, realmente le estoy diciendo vengan a impugnármela, porque yo recuerdo que cuando yo empecé con las ponencias, hace años, en 2001 yo empecé con las ponencias diciendo que la prima de emisión era obligatoria cuando había diferencias entre el patrimonio social y el capital social, y todo el mundo me miraba como si estuviese loca. Bueno, ahora la jurisprudencia, block con block, toda la jurisprudencia dice que la prima es obligatoria, o sea, ya nadie discute que hay que emitir con prima. Entonces, si nadie lo discute y yo no tengo mayoría para la extraordinaria, de alguna manera tengo que inventar algo. Además es una cuestión más práctica también. Sí, chicos, societario es muy práctico. Te chocás con una pared de frente cuando le decís al cliente, mire, está todo bien, convocamos a la asamblea, aumento de capital, pero mire, como las todavía no tenemos quórum, se cayó todo esto, no sirvió de nada, y ahí te chocás con la realidad de frente. Y en esta... tenés que decir, mire, claro, yo como no me tengo quórum en la extraordinaria, mira, yo te voy a hacer la prima con la ordinaria. Yo tal vez, hay doctrina que dice que no, como Alfredo, y no, pero vos fíjate que tal cosa dijo, y este proyecto de reforma también lo dice, tenemos ciertos argumentos para agarrarnos, pero por lo menos lo hacemos con prima. Claro, no en realidad... Una asamblea, un aumento de capital sin prima, eso no lo puedo llevar.
Yo estuve hablando con Alfredo y Alfredo me decía que en realidad el problema de la postura de él es que él tenía el miedo de que te la impugnaran, que como iba por extraordinaria, dijera, bueno, yo lo meto por ordinaria y después me lo impugnan, pero del otro lado, también con lo que plantea usted, también si emito sin prima, también me lo van a impugnar, porque tengo más fallos que hablan de la impugnación por no emitir con prima. Lo otro es algo técnico que podés decir, bueno, no correspondía a esta asamblea, qué sé yo, pero la prima te la puse. Ahora, si yo no te hago un aumento sin prima de emisión y hay una diferencia entre ahí, mirás en los balances, hay diferencia, el juez es muy claro que te va a hacer lugar. Pero sí, por eso le digo que es un jueguito de ajedrez. Tema interesante, Alfredo pero... te dice, es verdad, Alfredo te dice eso acá. Ahora, cuando le toca un caso que no tiene la mayoría, va a cambiar de postura y va a cambiar de línea, seguro. Que después te citan en contra. Pues dicen, no, usted en una ponencia dijo y estás del otro lado y está defendiendo la otra postura en un tema también. Puede pasar, pero bueno. Es como la película, que no era yo, era Patricia. Dice como la película. Así que bueno, la clase que viene seguimos con este tema. Y vayan pensando si tienen dudas o si se les ocurre alguna postura que yo no haya dado. Para mí yo traté de pensar que estuviese en todos los casos, pero puede haber alguno que no esté acá. Y lo vemos. ¿Sí? Buenísimo. Bueno. Ok. Gracias. 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 Nos vemos, buena semana.